Misericordias. We come now and humbly submit ourselves Venimos y nos sometemos humildemente aquí to your majesty. a tu majestad And we ask that your y word te pedimos que tu palabra, would take deep root in us. el Señor, tome raíces profundas en nosotros May it bring forth 30, 60, and 100-fold y fruit. que abunde, Señor, al 30, 60 y al 100 por uno, The grass withers porque se seca la hierba and the flowers y fade, se marchita la flor, but your word endures pero forever. tu palabra permanece para siempre. We pray this in Jesus Christ's name. Te Amen. oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Greetings from Southside Baptist Church in Abilene, Texas. Saludos de la iglesia Southside Baptist Church en Abilene, Texas. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. It's a joy for us to pray for this seminary Es un gozo para nosotros orar por este seminario and come be a small part of what the Lord's y doing venir a ser here. una pequeña parte de lo que Dios está haciendo aquí. My assignment is the perseverance of the saints. Se me ha asignado la doctrina de la perseverancia de los santos, The saints will persevere. de que los santos perseverarán, The saints must que los persevere. santos tienen que perseverar. I'm going to define the doctrine this way. Y voy a definir esta doctrina de esta manera. Perseverance is the merciful act of God La perseverancia es el acto misericordioso de Dios to keep his people de guardar a su pueblo through their obedient faith. a través de la obediencia, de la fe obediente de su pueblo. The merciful act of God El acto misericordioso de Dios to keep his people through their de obedient guardar faith. a su pueblo por medio de su fe obediente. Another way of saying that Otra manera de decir esto is that God will preserve his people es que Dios preservará a su pueblo through their a perseverance través de su perseverancia. and true faith Y a la fe verdadera will persevere to the end. perseverará hasta el final. And so as we've seen many times Y today, como hemos visto muchas veces hoy, we have to hold two key truths together. tenemos que sostener dos verdades clave juntas. God's sovereignty Dios es soberano, su soberanía and our y responsibility. nuestra responsabilidad. As the Bishop J.C. Ryle, Como dijo J.C. Ryle, he's written a really good book called Holiness. escribió un muy buen libro llamado Santidad. And he says that our God is a God of Y él means. dice que nuestro Dios es un Dios de medios, es decir, un Dios que usa medios. He uses means. Él usa medios. And so we want to stay in balance. Así que queremos mantenernos en balance. Martin Luther said that we tend to be like a drunk. Martín Lutero dice que tendemos a ser como un borracho. We try to get on a horse Tratamos de subirnos al caballo and then fall off the other y side. nos vamos y nos caemos del otro lado. Then we try to get back on the horse Y queremos entonces subirnos nuevamente al caballo and then fall off the other y nos side. caemos por el otro lado. On and on and on and on. Así sucesivamente. And so there are two extremes. Entonces hay dos extremos. On the one hand, there's legalism. Por un lado está el legalismo. This idea that it all depends upon us. Esta idea de que todo depende de nosotros. But on the other side of the horse Pero del otro lado del caballo is passivity, está la pasividad. as if we just do nothing, Y que no tenemos que hacer nada. as if God just does everything without us. Y que Dios hace todo sin nosotros. Well, we want to be balanced. No, queremos ser balanceados. We want to stay on the horse. Queremos quedarnos en el caballo. J.I. Packer said J.I. Packer dijo that the Christian life is not que la vida cristiana no es let go and let God. simplemente déjate llevar y que Dios haga. Rather, it is trust Es God más bien confía en Dios and get going. y avanza. I want us to primarily look at one main Y passage, quiero que nos enfoquemos en un pasaje principalmente. Philippians chapter 2, verse 12. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. And the idea is that we work La idea es que nosotros obramos because God works. porque Dios obra. So let's read Philippians 2, Entonces leamos Filipenses 2, 12 and 13. versículos 12 y 13. Should I read it? Yeah. Okay. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. 12 ways to work Aquí hay 12 maneras de obrar from these two verses. desde estos dos versículos. Number 1, Número 1. beloved Dice, amados míos. work. Esa obra de los amados.
Paul says, therefore, my beloved. Pablo les dice, por tanto, amados míos. So these people are already loved. Estas personas ya son amadas, They're part of the church. son parte de la iglesia, They are God's people. son parte del pueblo de Dios. This is the grammar of the Esta gospel. es la gramática del Evangelio. Grace then demands. Primero gracia y luego lo que demanda esa gracia. We're not called to work for our salvation, No estamos llamados a obrar para nuestra salvación, but to work out our salvation. sino a obrar desde nuestra salvación. We're not called to gain God's No love, estamos llamados a ganarnos el amor de Dios, but to live in light of having sino God's a love. vivir a la luz del amor de Dios que ya hemos recibido. Flip back a couple pages to Ephesians chapter 4, Vaya algunas páginas atrás a Efesios capítulo 4, verse 32. versículo 32. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Should I keep going? To 5:2. Hasta el 5:2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. So why should you give? Entonces, Forgive. ¿por qué debes perdonar? Because you've been forgiven. Porque has sido perdonado. Why should you imitate God? ¿Por qué debes imitar a Dios? There is a therefore there Ahí hay un por tanto that points back. que nos lleva de regreso. Because Christ forgave you, Ephesians 4:32, Efesios 4:32. Perdónense, así como también Dios nos perdonó en Cristo. chapter 5, verse 1, therefore Por tanto, imitate God imiten a Dios and walk in love y anden en amor. as Así Christ loved us. como también Cristo les You're amó. already beloved. Ya eres amado. Number 2, Número 2. keep obeying. Permanece en obediencia. Paul says, as you've always obeyed. Mira lo que él le dice aquí otra vez, Filipenses 2:12. Amados míos, tal como siempre han obedecido. And this word for obey Y esa palabra para obedecer is closely related to the verb está to hear. relacionada de cerca con el verbo para oír. In Greek, you can even hear the similarity. En el griego se puede incluso oír la similaridad. Obey is the word hupakuo, Obedecer en el griego es la palabra hipocuo and the word here is akuo. y la palabra para oír es acuo. And so obeying and listening go Así together. que obedecer y escuchar van juntos. This is why we take the teaching of the word so seriously. Por eso nos tomamos las enseñanzas de la palabra tan seriamente. We need to be obedient listeners. Debemos ser oidores obedientes. And so these Philippians, they're new Christians. Ahora, estos filipenses son cristianos nuevos, And nuevos they're- creyentes, They're obeying even when the apostle is gone. y ellos estaban obedeciendo a Dios aun cuando el apóstol Pablo ya se había ido. So keep obeying. Así que manténganse en obediencia. Number 3, Número 3. work out your salvation. Ocúpense en su salvación. We are to work. Tenemos que trabajar. We're to labor. Tenemos que esforzarnos. We're to put forth effort. Poner ese esfuerzo allí. This is sanctified Ese sweat. es un sudor santificado. It's a present tense. Keep Está working. en tiempo presente. Sigan trabajando. This verb for work out Y este verbo para ocúpense was often used of the cultivation of farmland. se utilizaba para cuando se cultivaba la tierra. So just as a gardener must cultivate the Así seed como un jardinero debe cultivar la semilla by watering, por medio de regarla, putting down some y fertilizer, colocar ciertos fertilizantes, pulling weeds so the plant can grow. quitando la maleza para que las plantas puedan crecer. So Christians must cultivate the Así gospel los seed cristianos deben cultivar el evangelio, that's been planted in your heart. esa semilla del evangelio que ha sido plantada en el corazón. How do we cultivate the seed? ¿Cómo cultivamos esa semilla? Through the ordinary means of grace. A través de los medios ordinarios de gracia. I'll say more about that at the end. Ya les voy a decir un poco más de eso. But Protestants are not opposed to works. Pero los protestantes no estamos opuestos a las obras, It's just vital to get them on the right side of the equation. sino que es vital que las coloquemos en el lado correcto de la ecuación. We're saved by grace, Somos salvos por gracia, by faith in Christ. por la fe en Cristo, Therefore we work. por lo tanto obramos. It's not that No, we no work es que obramos that we might gain God's love in Christ. para ganar el amor de Dios en Cristo. Dallas Willard said that grace Dallas Willard dijo que la gracia is not opposed to effort. no se opone al esfuerzo.
but it is opposed to earning. pero sí se opone al hecho de tú querer ganarlo. Ephesians 2, 8 to 10 Efesios 2, 8 al 10, says we're saved by grace through faith, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, not according to works. no según nuestras obras. But then verse 10 says Y luego el versículo 10 dice, that we were created for good works. dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Getting that distinction is very El important. entender esa distinción es importante. We're not saved by works, No somos salvos por obras, but we are saved for pero works. somos salvos para buenas obras. So we work out our Así salvation. que obramos, nos ocupamos en nuestra salvación. The fourth way to work. La cuarta manera de obrar, We work at our salvation obramos o nos ocupamos en nuestra salvación because Jesus is Lord. porque Jesús es Señor. Notice that Philippians 2:12 starts with a therefore. Mire cómo Filipenses 2:2 empieza con un por lo tanto, con un así que. When we see that therefore, we need to ask what it is there for. Bueno, cuando vemos algo que se nos diga un por tanto, un así que, tenemos que ver qué viene diciendo anteriormente. It's pointing backwards. Está apuntándonos hacia atrás. He's building on his argument. Allí Pablo está edificando su argumento. So look at Philippians 2:10 and 11. Mire los versículos 10 y 11 de Filipenses 2. Pablo dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Therefore, Así que work out your salvation. ocúpense en su The salvación. only logical response La única respuesta lógica to the universal lordship of Jesus al Christ señorío universal de Jesucristo is submission to that lordship es la sumisión a ese señorío in every area of en life. cada área de nuestra vida. Because he is Lord, Ya que Él es Señor, therefore we work out our por lo salvation. tanto nos ocupamos en nuestra salvación. Number 5, Número 5. work out y'all's salvation. Can you Ocúpense translate that? de vuestra salvación. Ya. In English, we don't have a second person plural. En inglés no tenemos la segunda persona del plural, But every time the New Testament says you, pero cada vez que el Nuevo Testamento dice esa palabra you en inglés, el tú se refiere a ustedes. it's not you singular, No se refiere muchas veces al singular, it's you plural. sino en el plural. In Texas, we say y'all. En Texas decimos yo, como todos ustedes. So work out y'all's Así que salvation. ocúpense de vuestra salvación, de la salvación de ustedes. Paul is concerned with our corporate life. Pablo también está interesado en nuestra vida como cuerpo. Our salvation is to be worked out Nuestra salvación debe ser obrada with one another in a local church. unos con otros en la iglesia local. This is why local church membership is so important. Por eso la membresía en la iglesia es tan importante. Meaningful membership La membresía significativa is working out our salvation together tiene que ver con ocuparnos de nuestra salvación juntos, in the context of a local en el church. contexto de la iglesia local. We won't turn there, but that's what Ephesians 4 says. Eso es lo que Efesios 4 dice. Christ gives leaders to his Que church. Cristo le da dones a la iglesia en forma de líderes They equip all the saints for the work of y ministry ellos equipan a los santos para la obra del ministerio, by speaking the truth to one another in love hablándose la verdad en amor, until the church is built up, hasta que la iglesia es edificada, until we attain spiritual maturity. hasta que obtengamos la madurez espiritual. We work at our salvation together. Obramos nuestra salvación juntos. We help each other Nos ayudamos unos a otros persevere. a perseverar. We help each other finish well. Nos ayudamos unos a otros a terminar bien. Look at Hebrews chapter 3, Mire verse conmigo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12 al 14 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. There is a real danger Hay un peligro real that you might fall away. de que tú puedes apartarte. And what does the author of Hebrews say is the means to keep that from happening? ¿Y qué es lo que el autor de Hebreos dice? ¿Cuál es el medio para evitar que eso suceda? Exhorting one another. Exhórtense los unos a los otros.
every day. cada día. If we're going to persevere in the Si faith, vamos a perseverar en la fe, we must be committed to a local church. debemos estar comprometidos con la iglesia local. We work out our salvation together. Nos ocupamos de nuestra salvación juntos. Sixth way to work. La sexta manera de obrar. Paul says, work out your own Dice, salvation. ocúpense de su salvación. O sea, debes ocuparte de tu salvación. So this call is corporate, Entonces, aunque este llamado es grupal, but it's also individual. también es individual. This command is for all of us Este mandato es para todos nosotros, and to each of us. pero también para cada uno de nosotros. It's not enough just to come to No es church. suficiente solo venir a la iglesia. Just like sitting in a garage doesn't make you a car. Como el hecho de que te sientes en un garaje no te convierte en un carro. Sitting in church does not make you a Christian. Sentarte en la iglesia no te convierte en cristiano. It's not enough just to hang around Christians. No es suficiente el pasar tiempo con cristianos. It's not enough to have a Christian No family. es suficiente tener familia cristiana. You must work out your Debes own ocuparte salvation. de tu salvación. Seventh way to work. Séptima manera de obrar. Paul says, work out your salvation with fear Pablo and dice trembling. allí en Filipenses 2:12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Because God is holy. Porque Dios es santo. He is to be revered. Él debe ser reverenciado. He is to be Él feared. debe ser temido. The fear of God El temor de Dios is the fear of displeasing tiene Him. que ver con que es el temor de desagradar a Dios. It's the fear of disobedience. Es el temor a la desobediencia. The fear of God is this foundational desire El temor de Dios es este deseo fundamental to honor God in all of life. de honrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. A pastor named Charles Bridges Un pastor de nombre Charles Bridges defines the fear of the Lord define el temor del Señor as that affectionate reverence como esta reverencia afectiva by which the child of por God medio de la cual el Hijo de Dios bends himself se humbly inclina a sí mismo humildemente and carefully y cuidadosamente to his Father's law. a la ley de su Padre. We want to honor him. Vamos a querer honrarle. And so we work our salvation Por out with eso fear nos and trembling. ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. We don't want to offend God. No queremos ofender a Dios. Children, I hope you've read Chronicles of Narnia. Aquellos que se ganaron el libro, espero que se lean las crónicas de Narnia. Maybe you remember when Lucy's talking to Mr. Beaver Quizá usted recuerda esa escena donde Lucy está hablando con el señor Castor about Aslan, the Acer- lion who represents Christ. acerca de Aslan, el león que representa a Cristo. And she asks, is the lion safe? Y ella pregunta, ¿y este león es seguro? And Mr. Beaver says, Y le responden, of course he isn't safe, por supuesto que no es seguro, but he's good. pero es bueno. He's the king, I tell you. Es el rey, te digo. So we work out our salvation with reverent fear Así que trabajamos en nuestra salvación con temor y temblor before our great and holy king. ante nuestro gran y santo rey. Number 8, Número 8. we work out our own Nos salvation ocupamos en nuestra salvación because porque Dios God works. obra. Look again at Philippians 2, Mire 12 and nuevamente en 13. Filipenses 2, versículo 13. Therefore, my beloved, Una vez más, desde el 12. Así que, amados míos, as you have always obeyed, tal como siempre han obedecido, so now not only as in my no presence, solo but en mi much more in my presencia, sino mucho absence, más en mi ausencia, work out your own salvation with fear and ocúpense en trembling. su salvación con temor y temblor. For, Porque circle that word in your Bible, encierren un círculo esa palabra ahí en su Biblia. because Porque it is God who works in you, Dios es quien obra en ustedes, both to will and to work for His tanto el good querer pleasure. como el hacer por su buena intención. Notice that it does not say, Mire que no dice, work out your salvation, ocúpate en tu salvación, obra en tu salvación and God works in you. y Dios obra en ti. That'd be a different verse. Eso sería un versículo diferente. It says, for. No, dice porque. These little connecting words matter. Estas palabras conectoras importan. There's a grounding here, a ground. Aquí vemos entonces cuál es el fundamento. Because God is at work in you, Porque Dios está obrando en ti, work out your salvation. entonces ocúpate en tu salvación. So this is not a strict cooperation. Esta no es una cooperación estricta. That would be we work and God works. No es porque no, nosotros obramos y Dios obra. This is not God does His part, we do our Esto no es part. no, Dios hace su parte y yo hago mi parte. No, we do our part, No, nosotros hacemos nuestra parte
Because Porque God does his part. Dios hizo su parte. Y hace God's su work. parte. God's work Dios obra enables our work. y es el obrar de Dios lo que capacita nuestro obrar. Our sovereign God always takes the first step. Nuestro Dios soberano siempre toma el primer paso. He's always the initiator. Él siempre es el iniciador. Look at chapter 1 of Philippians, verse 6. Mira el capítulo 1 de Filipenses, el versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. He starts it, Él la comienza, he will finish it. Él la terminará. This good work here, Esta buena obra aquí it's the entirety of our salvation. es nuestra salvación por completo. He began that work. Él comenzó esa In obra fact, he began that work before y creation. de hecho Él comenzó esa obra antes de la creación. Before your great grandpa Antes de tu abuelo even had a twinkle in his eye for your great grandma. hubiera mirado de manera romántica a tu abuela, God knew you, ya Dios te conocía a ti and God loved y you, ya Dios te amaba a ti and he had your name written in the book of y life. tenía tu nombre escrito en el libro de la vida. 2 Timothy 1:9. Segundo Timoteo He saved us, 1:9, Él he- nos ha and he- salvado and he called us to a holy calling, y nos ha llamado con un llamamiento santo, not because of our works, no por causa de nuestras obras, but because of his own purpose sino según su propósito, and grace, según la gracia which he gave us in Christ que nos Jesus fue dada en Cristo Jesús before the ages began. desde la eternidad. Ephesians 1:4, he chose us before the creation Efesios of the world. 1:4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. As one of the other pastors has said, Como uno de nuestros otros pastores ya ha dicho, even our faith is a gift of God. que incluso nuestra fe es un don de Dios. Look at Philippians 1:29. Mire lo que dice Filipenses 1, dice 29. 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Faith is a gift. La fe es un don. The God who started it El Dios que la inició will finish it. la completará. Be sure of this, dear saints. Asegúrate de esto, querido hermano. God is the initiator Dios es el iniciador, sepa bien esto, Dios es el iniciador and he's the keeper. y Él es el guardador. He is able to keep you from Él stumbling es capaz de guardarte, de tropezar and to present you y blameless de presentarte sin mancha before the presence of his ante glory. la presencia de su gloria. He will hold you fast. Él te sostendrá. Do y'all sing that song? ¿Han cantado esa canción? When I fear my faith will fail, Cuando siento que mi fe fallará, Christ will hold me fast. Él me sostendrá. When the tempter would prevail, En la tentación yo sé, he will hold me fast. Él me sostendrá. I could never keep my No hold podría estar de pie through life's fearful path. en la tempestad, For my love is often cold. porque mi amor muy frágil es. He must hold me fast. Él me sostendrá. He will not let my soul be lost. Él no dejará que mi alma se pierda. His promises shall last. Sus promesas me guardarán. Bought by him at such a cost. Comprado por su sangre fui. He will hold you fast. Él te sostendrá. Amen. Work Obra because God works. porque Dios obra. Flip over to the Gospel of John, Ahora, chapter 6. vaya conmigo a Juan capítulo 6. Pastor Dave read these verses, El pastor Dave leyó estos versículos, but they're worth reading again. pero vale la pena leerlos otra vez. 6:37 to 40. Juan capítulo 6, versículos del 37 al 40, leemos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. The Son will lose nothing the Father gives him, Oh, el Hijo no perderá nada de lo que el Padre le ha dado, but will raise him on the last day. sino que lo resucitará en el día final. Look at John chapter 10, verse Mire, 27. mire conmigo Juan 10, 27. Should I read from 30? Yes, sir. Dice, mis ovejas oyen mi voz,
Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Never perish. Nunca perecerán. Jamás. No one will snatch them out of his Y hand nadie las arrebatará de mi mano. because the Father is greater. Porque el Padre es mayor que todos. Work because God works. Obra porque Dios obra. We persevere Perseveramos and he preserves us. y Él nos preserva. Turn with me to Romans chapter 8. Vaya conmigo a Romanos 8. Romans 8 begins with verse 1 with another therefore. Romanos 8, el versículo 1 empieza con otro por tanto. There is therefore now no condemnation Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus. It is finished. Consumado es. Now let's read together Romans chapter 8, Ahora leamos Romanos 8, verse 28 to 39, and read it like you believe it. versículos del 28 al 39, y vamos a leerlo como que creemos en ello. Dice así la palabra de Dios, hermanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito? Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amen, amen. Amen, amen. As John Boyce said, Como John Boyce dijo, if Christ stand with us, si Cristo es por nosotros, who can stand against us? ¿quién contra nosotros? God is for us. Dios es por nosotros. We have nothing to No fear. tenemos nada que temer. Isaiah 41. Isaías 41. Fear not, No temas, I am with you. porque yo estoy contigo. Be not dismayed. No te desanimes, I am your porque God. yo soy tu Dios. I will strengthen Y you. te I fortaleceré will help you. y te ayudaré I will uphold y you te sostendré with my righteous con right la hand. diestra de mi justicia. Isaiah 43. Isaías 43. The Lord says, fear not, Así dice el Señor, no temas, for I have redeemed you. porque yo te redimí. I've called you by name. Te he llamado por tu nombre. When you pass through the waters, Cuando pases por las aguas, I'll be with yo you. estaré contigo. Through the rivers, Por los ríos, they shall not overwhelm you. no te anegarán. When you walk through the fire, Cuando andes por el fuego, you shall not be burned. no te quemarás, The flame shall not ni consume la you. llama arderá en ti. No weapon formed against you shall Ningún prosper. arma forjada contra ti prosperará. God is for us. Dios es por nosotros. This is why the church sings. Por eso es que la iglesia canta. Well may the accuser roar Cuando sí el acusador ruge of sins that I have de done. los pecados que yo he cometido, I know them all, yo los conozco todos and thousands more. y miles más, My God, pero mi Dios He knows none. no conoce ya ninguno. When Satan tempts me to despair Cuando Satanás me tienta a la desesperanza and tells me of the guilt y me within, habla de la culpa por dentro, upward I look and o see hacia Him arriba there, yo miro y lo veo a él allí, who made an end que puso fin of all my sin. a todo mi pecado. Though Satan should buffet, Aunque Satanás quiera golpearnos, though trial should come, aunque las pruebas vengan,
let this blessed assurance o que esa bendita seguridad control nos controle. that Christ has regarded Que Cristo ha considerado my helpless estate mi estado indefenso and shed his own blood y ha derramado su sangre for my soul. por el bien de mi alma. It is well. Estoy bien. My favorite quote from Martin Luther. Mi cita favorita de Martín Lutero. He says, when the devil Él dice, cuando el diablo throws our sins up to us arroje nuestros pecados a nosotros and he declares that we deserve death and y hell, declare que merecemos la muerte y el infierno, we ought to say this: debemos decirle esto. I admit Yo lo admito, that I deserve death and que yo hell. merezco la muerte y el infierno. What of it? ¿Pero qué? Does this mean I should be sentenced to eternal damnation? ¿Significa esto que seré sentenciado a la condenación eterna? By no means. De ninguna manera, For I know one porque yo conozco a uno who suffered and made a satisfaction in que my behalf. sufrió e hizo satisfacción en mi lugar. His name is Jesus Christ, Su nombre es Jesucristo, the Son of God. el Hijo de Dios. Where he is, Y donde Él está, there I shall be also. allí estaré con Él. Romans 8 says Jesus Christ Romanos 8 dice que Jesucristo is interceding for you. está intercediendo por ti. Isn't that amazing? ¿No le parece eso asombroso? Hebrews 7 says he's our priest Hebreos 7 dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote and he's able to save to the uttermost y que Él es capaz de salvar hasta el fin those who draw near to God through him. aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Because he lives Porque Él vive to make intercession for us para interceder por nosotros before the throne of God above. ante el trono de Dios. I have a strong and perfect plea. Tengo allí un argumento fuerte y perfecto. A great high priest whose name is Un gran love, sumo sacerdote cuyo nombre es amor, who ever lives quien vive and pleads for e me. intercede por mí. He dies for us Él murió por nosotros and he prays for us. y Él ora por nosotros. He will keep us. Él nos guardará. Robert Murray McShane Robert Murray McCheyne dijo, said, if I could hear dice, si yo pudiera escuchar Christ praying for me in the next room, a Cristo orando por mí en el salón de al lado, I would not fear a million enemies. oh, yo no temería ni a un millón de enemigos. So we work because God works. Pero obramos porque Dios obra. Without verse 13, Sin el versículo 13, this is a terrifying command. sería un mandato aterrador. Indeed, without verse 13, Y de hecho, sin el versículo 13, this is another religion. esto sería como cualquier otra religión. But in Christianity, Pero en el cristianismo, behind every demand detrás de cada mandato is a donation. hay una donación. What God prescribes, Lo que Dios prescribe, he provides. Él lo provee. We can only work out Solo podemos ocuparnos what God has worked de in. lo que Dios ha obrado. Friend, if you could lose your salvation, Hermano, si tú pudieras perder tu salvación, you would. ya la hubieras perdido. But salvation is of the Pero Lord, la salvación es del Señor, not you. no de ti. Number 9, Número 9. work because God works in you. Obra porque Dios obra en ti. When you trust in Cuando Christ, confías en Cristo, you're forgiven of your sins, eres perdonado de tus pecados and you're given the gift of the Holy y se Spirit. te da el don del Espíritu Santo. The Spirit indwells us. El Espíritu habita en nosotros. And so God is at work within us Así que Dios obra en nosotros because of the gift of the new por covenant. causa del don del nuevo pacto. God the Father Dios el Padre is at work in us through the obra en Son, nosotros a través through the Spirit, del Espíritu to conform us to the Son. para conformarnos a la imagen del Hijo. Number 10, way to work. Número 10. Work because God is at work Obra porque Dios está obrando in you to will. en ti para que lo desees. Está obrando el querer. He's changing our hearts, Él está cambiando nuestros corazones, changing our desires, cambiando nuestros deseos, our motive, nuestras motivaciones, so that we will His will. para que deseemos lo que Él desea. Number 11, Número 11. work because God's at work in you to work. Obra porque Dios está obrando en ti a que obres. He works in you to will. Él obra en ti para que quieras, That's Él the- obra en ti el querer, That's the internal dimension. esa es la dimensión interna, And He works in you to work. pero Él obra en ti el hacer, That's the external. eso es lo externo. He doesn't just want external obedience. Él no solamente quiere obediencia externa, He wants obedience from a changed heart. sino que Él quiere obediencia desde un corazón transformado. He starts
at the heart, Él empieza en nuestro corazón and then he moves to the y hands. luego se mueve a nuestras manos. So the Spirit gives us the power Así que el Espíritu nos da el poder to obey para obedecer and to desire to y obey. para desear obedecer. Number 12. Número 12. This is all for God's good Y pleasure. todo esto es para la gloria de Dios, para el The work- placer y el deleite de Dios. To work and to will for his good pleasure. Porque dice que Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, This por is su for- buena intención, His delight, su deleite, his joy. su gozo. God's happiness La felicidad de Dios is the goal of salvation. es la meta de la salvación. Augustine said, Agustín dijo, our rewards in heaven nuestras recompensas en el cielo are a result son el resultado of God's crowning his own gifts. de Dios coronando sus propios dones. And so we work because God works. Entonces nosotros obramos porque Dios obra. And so let me end by Así que asking, déjeme terminar preguntándole, how can we practically work out our ¿cómo salvation? podemos de manera práctica ocuparnos en nuestra salvación? How does God work in us? ¿Cómo es que Dios obra en nosotros? Is there anything we can do? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Yes. Sí. We call them the ordinary means of grace. Los llamamos los medios ordinarios de gracia. God has given us means Dios nos ha dado medios that we might grow in grace. para que crezcamos en la gracia. And they're ordinary. Y son normales. Cuando decimos ordinarios, es que son normales, cotidianos. There is no secret sauce. No hay ningún ingrediente secreto. The secret sauce of El sanctification ingrediente secreto de la santificación is the slow and steady means of grace. son los medios normales, ordinarios de gracia, lentamente y de manera progresiva. So let me just remind you of three main means of grace. Quiero recordarles de tres medios de gracia ordinarios. Word, prayer, and church. La palabra, la oración y la iglesia. Word. La palabra. Read this word. Lee esta palabra. Meditate on this word. Medita en esta palabra. Memorize this word. Memoriza esta palabra. Sit under the teaching and preaching of this word. Siéntate a escuchar la enseñanza y la instrucción desde esta palabra. This is what you're doing right here. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Sitting here all day El sentarnos aquí todo el día is part of how you work out your es parte salvation. de cómo te estás ocupando de tu salvación. Prayer. La oración. God talks to us through the word, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra and we talk to God through prayer. y le hablamos a Dios por medio de la oración. And so every day, Así que cada día prioritize word and prayer. prioriza la palabra y la oración And then church. y la iglesia. By church, I mean both the Sunday corporate Y worship cuando hablo de iglesia me refiero tanto al culto de adoración el domingo as well as discipling one another in your como local la church. actividad de discipularnos y disciplinarnos unos a otros en la iglesia. As we gather on Sundays, Cuando nos reunimos los domingos, God shapes us. Dios nos moldea. As we gather, we're called to worship. Cuando nos juntamos, somos llamados a adorar. We hear the word taught. Oímos la palabra, We sing the word. cantamos la palabra, We pray the word. oramos la palabra, We take the supper together. tomamos la cena juntos. We see the word displayed in baptism. Vemos la palabra mostrada en el bautismo. And meaningful membership Y la membresía significativa means we're urging one another toward godliness. nos lleva a animarnos unos a otros hacia la santidad. That's the path. Ese es el camino. J.C. Ryle J.C. Ryle, una vez más, says this, dice lo siguiente. but this Pero esto I do say, te digo, that when a man is once converted to que God, cuando un hombre se convierte a Dios, whether he shall be eminently holy or not, ya sea que sea eminentemente santo o no, depends chiefly depende principalmente on his own de diligence su propia diligencia in God's appointed en means. usar los medios señalados por Dios. Our God is a God of means. Nuestro Dios es un Dios de medios. He uses the means of grace Él usa los medios de gracia to keep us. para guardarnos. You must persevere. Tú tienes que perseverar. You must keep pursuing the Tú Lord. tienes que seguir buscando al Señor. You must continue to confess and repent of Tú debes sin. continuar confesando y arrepintiéndote de tus pecados. C.S. Lewis wrote a book called The Screwtape Letters. C.S. Lewis escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, It's written by a demon que se pone la figura de que está escribiendo un demonio, giving advice to another demon dándole consejo a un demonio menor on how to take down en Christians, cómo derribar a los cristianos, on how to keep you from finishing. en cómo mantenerte alejado de la meta final. And he says this to the demon. Y él le dice esto al demonio menor.
he says the safest road to hell y le dice, mira, el camino más seguro al infierno is the gradual one, es ese que es gradual. the gentle slope, La pereza gentil, soft underfoot, el tropezón suave, without sudden turning. sin nada repentino. And so, dear saints, Entonces, santos amados, you can't drift. no puedes desviarte. You got to keep pursuing Tienes the que Lord mantenerte buscando al Señor every day cada día, till the day you die. hasta el día que mueras. God will preserve his El people Dios preservará a su pueblo by means of their persevering faith. usando ese medio de su fe perseverante. There's a catechism called the Heidelberg Catechism. Y quiero terminar con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. I think it was the 1500s Creo que fue allá en los años 1500 in Germany. en Alemania. And catechisms instruct the church through Y los questions and answers. catecismos instruían a la iglesia a través de preguntas y I respuestas. want to close by reading the very first question. Y quiero leerles esa primera pregunta. What is your only hope ¿Cuál es tu único consuelo in life and death? en la vida y en la muerte? Here's the answer. Y esta es la respuesta. That I am not my own, Que no me pertenezco a mí mismo, but belong body and soul sino que le pertenezco cuerpo y alma in life and in en la death vida y en la muerte to my faithful Savior, a mi fiel Salvador, Jesus Christ. Jesucristo. It's not finished. Y no ha terminado todavía, He has fully paid sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, que ha pagado por todos mis pecados for all my sins with his precious con su blood sangre preciosa. and has set me free Y from me the ha tyranny libertado de la tiranía of the devil. del diablo. He also watches over Oh, me y Él me cuida de tal manera in such a way that not a hair que can ni fall from aún my un head cabello cae de mi cabeza without the will of my Father sin que in sea heaven. la voluntad de mi Padre en el cielo. In fact, Y de hecho, all things must work todas together las cosas deben obrar juntas for my salvation. para mi salvación, Because I belong to him, porque le pertenezco a Él. Christ by his Holy Spirit Cristo por su Espíritu Santo assures me of eternal me life asegura la vida eterna and makes me y me wholeheartedly hace completamente deseoso de corazón willing and ready estar dispuesto y listo from now on to live para de aquí en for adelante him. vivir para Él. Gloria a Dios. Glory be to God. Hermanos, lo que me parece un momento de atención, todavía no hemos terminado, pero yo no quiero que usted se acostumbre o que se le haga normal que hayamos pasado todo un día completo en un salón sin ventanas, escuchando la palabra del Señor. Es un milagro y es una evidencia de la gracia de Dios obrando en sus corazones. Así que no se acostumbre a eso. Celébrelo porque Dios es bueno con nosotros.